pero realmente la línea tuya en que te mueves es la línea que inventaron Montaigne, el gran Michel de Montaigne, Erasmo y otros muchos, y no hablemos nada de los grandes escritores contemporáneos que han funcionado en el sistema del fragmento del fogonazo. Y en fin, esas dos pruebas de la bondad del estilo y de la manera de concebir la literatura del yo de Pepe, una de ellas dice: el yo íntimo es lírico, el yo circundante es épico, el yo lejano es dramático. A mí me parece difícil concentrar con más sentido y con más profundidad. Os he hablado de la profundidad del pensamiento de José Rivero. Es decir, ser más profundo y ser más exacto y más tenso y más cercano y más económico, evidentemente, que en esa definición de las percepciones del yo, las percepciones del yo emotivo en distintas etapas y coyunturas. Y la otra cita, lo otro que quiero señalar en Rivero, no es ya una clara y patente invención o una medicación que solamente a él mismo le concierne, a Rivero, sino una cita de Baroja. Y que me hace mucha gracia porque está también muy en las circunstancias un poco bajas de ánimo y de fuerzas en que últimamente me encuentro. A lo mejor es este clima maldito de excesivo calor que estamos pasando en muchas partes, en Madrid o en Ciudad Real, en Albacete, donde sea. Y me ha hecho mucha gracia encontrar una cita de don Pico Baroja, que está muy adepto a él, Pepe Rivero, que dice: yo estoy seguro de que uno no debe ir a ningún sitio, no debe aceptar ir a ningún sitio del que no pueda volver a andar. Una de las cosas en mi estado de ánimo y de años tan absolutamente preciosas que naturalmente se lo comunico a ustedes. Hay un momento determinado, dicen que uno no debe ir a ningún sitio donde no pueda volver a andar. No digamos ya en avión o en, no sé, en grandes transatlánticos, etc. Se ha hablado aquí también, voy terminando, de la tutela intelectual, moral, de todo tipo, que en Pepe Rivero y en mí, aparte de muchísimos otros autores, a los cuales somos fatalmente agradecidos por lectores ávidos y compulsivos de ellos, la figura quizá de Juan Benet, que era total. Juan Benet, no voy a hablar de él, hemos estado celebrándolo en París hace poco y en Madrid, con poca repercusión, la verdad. ¿Hace cuánto? ¿De 30 que murió? Este año, el 2013, hace 30 años que murió Juan Benet. 20 años, bueno, también mi cabeza no va muy bien. Hace 20 años que murió Juan Benet en Madrid. Y Juan Benet, ya en su momento, con respecto a lo que decíamos, de los tablados de novedades que vemos en las grandes superficies o en los sitios de viajar, sitios viajeros, publicó un artículo que yo conservo y también está en algunos de sus tomos recopilatorios de artículos de periódico, que se llamaba Pan y Chocolate, en que ya advertía, frente a determinadas corrientes, de reivindicar lo más fácil de Stevenson, lo más caerizo de Salgari o de la Aventura y tal y cual, y una serie de autores que muy queridos por amigos suyos de Benet y míos en aquel momento determinado. Él le decía eso es literatura infantil de la peor especie. Y decía nombres de los autores encomiados indebidamente y de los encomiantes también. Bueno, hoy por hoy el Pan y Chocolate pues, se ha impuesto absolutamente en la trivialidad y en la prescindibilidad de toda la narrativa que se puede ver en las librerías o en los suplementos, que son glosadas en los suplementos literarios. En los suplementos literarios antes había gente brava, que eran grandes críticas. En estos momentos yo no creo que quede más que uno. A mi juicio solo hay en la prensa, en los suplementos literarios que tienen los grandes
diarios nacionales, documentos semanales. A mí solo me gusta uno, y aquí ver si voy a decir su nombre, que es Ignacio Echeverría. Ignacio Echeverría es un hombre que no se ha resignado en absoluto al estado lamentable y terminal de la mala literatura, del bestseller de usar y tirar, y por tanto a él también va encaminado mi recuerdo, porque es amigo mío y porque lo quiero muchísimo. Y ya por fin, ahora sí definitivamente, en estos días, cuando me mandó el libro y lo leí y hablamos por teléfono, le dije, tengo que ponerte una pega al libro, el libro me parece muy bueno, y me dice, dímelo ahora mismo la pega. Digo, no, eso te lo voy a decir allí, cuando presentemos el libro con la pega, te voy a decir. Y entonces, claro, me ha salido la pega, está mi pata que está en su casa, dando una cabezada y tomando un té. Me dijo, dímelo ahora mismo la pega. Y digo, no, te la voy a decir, y ahora pues, se lo voy a decir a Pepe, ante notario y ante todos vosotros. Y también, naturalmente, lo he elaborado, mi pega, como fogonazo o como flash que pudiera ser de Pepe Riera. Y, naturalmente, es una recriminación moral y, por lo tanto, una pega al libro de Pepe Riera. Y dice así, no cites a alguien que no merezca ser tu lector. Y hay muchas veces, y lo sabe Pepe, aquí sí, ¿no? Aquí no voy a decir ni un nombre se va a salir de mi boca. Pero hay muchas veces, en el segundo volumen, es decir, en que cita a escritores que no merecen leerlo. Y esa es la única pega que yo tengo de tu libro. Es un fin. Muchas gracias. Bueno, gracias a la biblioteca, Jorge, Alfonso, Antonio, gracias a todos vosotros. Antonio casi acababa, no con el reproche que yo te dije, es un reproche de forma o de fondo. De fondo, al final no sabía si era de fondo o de fondo. No sabía. Bueno, Antonio acababa con Benet y yo me estaba acordando de Benet porque Alfonso ha comentado las notas que tenía preparadas, ahora el guión, pues se me ha quedado en la cartera. Entonces tengo que hacer lo que hizo Benet cuando redactó una meditación que montó un rollo continuo en la máquina de escribir al objeto de no releer lo que ya había escrito, es decir, que era un pulso a te voy a hacer un parón y tú me vas a ver. Es decir, por supuesto, Alfonso es la máquina de que nosotros estemos escribiendo, evidentemente. Ya que Alfonso ha sido, parte de una gran trayectoria en el mundo de la cultura que conocéis todos, editor de Pepe y editor mío. Y Alfonso, con pocos 4 o 5 editores absolutamente guerrilleros que hay en España, son los únicos editores y libros que me interesan. No, yo digo la comparativa, es decir, Benet redactando la novela Una meditación sin posibilidad de revisar capítulos y yo recordando un poco la estructura que había hecho y digo, bueno, pues a lo mejor es mejor así. Y yo tenía dos consideraciones prácticamente, unas relativas a la extrañeza del título, no del contenido que hablaremos ahora, porque ya cuando salió hubo gente que se extrañó por esa superposición de la geografía personal, ¿no? Es decir, esto, es decir, ¿qué tiene que ver el ámbito de la persona con el ámbito de lo geográfico? Es decir, y produjo dudas, críticas, extrañezas, que yo, intuyéndolo en el prólogo, en una explicación y media, ya lo apuntaba. Para ello me apoyaba en un libro soberbio, Antonio, yo creo que ese Sloger se puede citar porque puede ser leído, que se llama En el espacio leemos el tiempo, donde Sloger veía que en las ciencias sociales lo que se había producido era una minusvaloración de la ciencia del espacio, de la geografía, frente a la historia. Y decía, hombre, esto es una injusticia. Y él reivindicaba la igualdad de estatutos de las dos disciplinas. Y por eso yo en ese prólogo decía, ¿qué ocurre si se piensa tiempo y espacio de manera conjunta? No es que fuera la respuesta al título, pero algo había, porque geografía personal, lo comentaba también antes de entrar a algún medio, es decir, hay dos vectores, las flechas que decía Antonio, que son el tiempo y el espacio. Es decir, al final van a aparecer en algún momento, aunque quizás en el título no se transparentasen. En esa idea, pues yo he seguido indagando, es decir, y descubrí estupefacto, como todos los descubrimientos que nos deja
patidifuso, que en 1953, una escisión de la Internacional Letrista, surge la Asociación de Psicogeógrafos. Que bueno, psicogeografía suena algo parecido a geografía personal. Estos caballeros organizan la disciplina que llaman psicogeografía y que en el año 57, con la Bauhaus imaginista, con el Cobra, fundan la Internacional Situacionista, que a fin de cuentas es el último movimiento de vanguardia del siglo XX, herederos del surrealismo y, ojo, vanguardia de verdad porque tienen una ocupación política. Es decir, las vanguardias que hemos vivido después de mayo del 68 pues son vanguardias de pacotilla, de estética, de salón y de museo, pero no tienen la ambición de transformar la sociedad que tenían las vanguardias de entreguerras, las clásicas. Y la Internacional Situacionista finalmente se reivindica de eso. Bueno, pues en ese movimiento de psicogeógrafos hay algo muy llamativo, porque ellos en la disciplina que inauguran inventan o proponen lo que llaman deriva. Es decir, de la misma manera los surrealistas tenían los esquemas del objeto encontrado, la escritura automática, del cadáver exquisito, ellos introducen ese concepto de deriva. Hay que decir que ellos tienen una preocupación enorme por el espacio, por la ciudad, por la geografía y por el urbanismo. Y da cuenta de ellos, de esas derivas, un artículo de Guy Debord que publica la revista surrealista belga en el año 57, Labios Desnudos se llama la revista, que cuenta un movimiento de deriva que se produce en una ciudad alemana, es decir, por un sonámbulo prácticamente, siguiendo las instrucciones de un plano de Londres. Entonces, a mí la conjetura, digo, bueno, pues probablemente este libro, es decir, sea una deriva en el argot marinero, y es un viaje donde el gobierno del timonel ha dejado de ser eficiente y el barco, no es que vaya al garete, pero bueno, está un poco a merced del viento. Y yo creo que eso transparentaba ese carácter indómito, inclasificable, no es que fuera un desprecio a los géneros, sino esa dificultad. Que por otra parte, una lectura última que estaba haciendo estos días de una autora que a Antonio sí le va a gustar y no me va a poner objeciones, Carmen Martín Gaite, en el cuento de Nunca Acabar, que ya es una alegación contra el tiempo, es decir, el cuento que no quiero que termine nunca. Es decir, esa escritura que Alfonso decía, esa escritura que no concluye, porque no puede concluir. Es decir, lo detectaba la Gaite y me emparento con Carmen Martín Gaite en que ella habla allí de sus cuadernos de todo. Cuadernos de todo es un cuaderno que manda a su hija a la papelería y la niña vuelve y le ha rotulado a la madre, porque claro, la propia Martín Gaite cuando escribe ese libro dice, yo no sé lo que estoy escribiendo, no sé si son cuentos, si es crítica literaria, si son ensayos, es decir, no le preocupaba el contenido, está claro que estaba haciendo un relato probablemente en clave de lo que Antonio dice de esas literaturas del yo. Bueno, pues yo veía, es decir, que esas conexiones estaban vivas, de la misma manera que en el prólogo, la otra explicación y media, aparecen otras referencias que retoman el tema no de geografía personal, sino de cartografía. La recopilación de ensayos que hace Mauricio Jalón de Juan Benet aparecen bajo ese marchamo, geografía personal. Ignacio Segarría, que ha citado también a Antonio, cuando hace la recopilación de textos plurales de Roberto Bolaño, también dice, esto es una cartografía personal. Y el otro día, sin ir más lejos, Alberto Manguel, escribiendo de un humanista sevillano del 16, del Mal Lara, cuando el Mal Lara viene a decir que es un cartógrafo de la identidad nacional. Bueno, luego, por lo tanto, es decir, creo que yo me movía en esa onda de sugerencias y de posibilidades. Hace escasamente un mes se publicó en la prensa un artículo, no es, probablemente no te gustará a lo mejor como crítico literario, pero yo creo que tiene interés, Javier Rodríguez Marcos, que produce un texto que yo he tenido lectura, se llamaba Mapa portátil de lugares comunes. La pretensión suya era decir, ahora que se aproxima el otoño, que viene a la rentrée literaria, florecen los tópicos literarios como las setas en primavera. Y él daba cuenta de la vacuidad de esas declaraciones, y aquí vienen unas cosas fantásticas. Eso de, escribo poesía, no solo en secreto. Desde que soy pequeño siempre he escrito, es decir, los típicos tópicos. Pero yo quería no descubrir eso, sino detectar el desplazamiento de género que se produce en el trabajo
de Javier Rodríguez Marcos, porque él habla de mapa portátil, de lugares comunes que son los tópicos, pero él se fundamenta en dos diccionarios. Uno, que es el diccionario de Flaubert de las ideas recibidas, un texto curiosísimo, que lo redacta Flaubert en paralelo a su última novela, Lugar y Pequisé, y el otro, el diccionario del diablo de Ambrose Bierce. Entonces Javier dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver el mapa con los diccionarios? Porque para mí el mapa es un instrumento de representación espacial, la cartografía, la geografía, mientras que el diccionario es un libro muy singular, es decir, no deja de ser un libro especial. Y Emilio Lledó decía de los libros que es un recipiente del tiempo. Pero, por lo tanto, ¿por qué hablar del espacio si quieres hablar del tiempo? Entonces detectaba yo ese tipo de desplazamientos que es lo que me están moviendo en este tipo de sugerencias. Y yo proponía, o le propondría a Rodríguez Marcos, dos preguntas más para los tópicos literarios, no que las dijera yo, sino las que formulan normalmente esos entrevistadores que vienen prácticamente con dos, no sé si son lugares comunes más que tópicos, a preguntarte, uno se habla del equibastante por parte de Jorge, por parte de Alfonso, el género de la escritura. ¿Esto que escribes qué es? Entonces pretenden que tú simplifiques y digas, pues es catecismo, es dogmática, es... Entonces, claro, no cabe una respuesta, más aún cuando, como Alfonso ha citado, las propias solapas hablan de todo, vagabundeo ensayístico, recolección aforística, dietario íntimo, es decir, entonces el que hace la pregunta está legitimado para decir, es que no sé por dónde meterle mano. Esta es una de las cuestiones cruciales en estas características que se propone. La otra, que también, y se conecta con esto, y se conecta con el tiempo, es ¿cuánto tiempo ha tardado usted en escribir esto? Como si cuando se escribiera jugáramos una partida de ajedrez, esas que se interrumpe el cómputo del movimiento y al final sabes que el que ha ganado es el que, en caso de tablas, el que menos tiempo ha detenido, y ignoran que hay un tiempo creativo que elude el cómputo productivo, es decir, que puede ser productivo, entre comillas, literariamente, o pictóricamente, o arquitectónicamente, musicalmente, dándote un paseo en el campo, duchándote, es decir, y eso no computa. Y eso me llevaba un poco a la propia génesis como explicación posible de estos prólogos que tratan de aportar luz. ¿De dónde viene todo esto? Pues esto viene de algo tan sencillo, de un ejercicio que no termina nunca, que es la escritura y es la lectura. Es decir, son notas capturadas de viejos cuadernos, de viejas libretas, que además la libreta, hay una cosa muy singular, que el propio diccionario de la Real Academia entiende la libreta como soporte de escritura y como soporte de lectura. Es decir, hay una identidad que el propio diccionario no es capaz de soslayar. Lo mismo que sirve para escribir, sirve para leer. Bueno, pues esas libretas originarias, que tienen un tiempo de memoria, de captura, un día decido uno salvar del fuego, del olvido, del pasado, y empieza en el clareo, la poda, la recolección. Pero claro, en esa tarea uno no sigue la cronología original del tiempo, sino que lo elude. Por eso decía que toda la estrategia de la escritura es un alegato contra el tiempo. Es decir, no es que sea para reivindicar el espacio, porque ahora comentaremos las posiciones que al respecto esgrimía Juan Benet, en lo que ha dicho Antonio de estampa de argumento y de corpúsculo, sino que en la manera de capturar aquellos registros eludía el tiempo para producir un acoplamiento por simpatías temáticas, que se ha hecho más visible en el grado medio, donde hay una estructura de 9 apartados, capítulos, registros, familias, como se quiera denominar, y en el grado superior también se ha procedido a estructurar esos registros en áreas afines, con 14 áreas, frente al grado elemental, que era una lectura a pecho descubierto, únicamente aparecía por sugerencia de José Luis Duarte, que está aquí, que fue editor de ese primer grado, la negrita de la palabra significativa de un bloque, las nubes, el agua o algún color determinado. Estos grados, la única diferencia formal es esa agrupación temática. En paralelo a ese proceso de captura de nota y organización
con ausencia temporal, se producen otros movimientos. Uno de ellos es revisar aquellos autores que te dieron pie para ser capturados, que a lo mejor se te ha quedado algo. Hemos hablado aquí ya de Crespo, de Gómez de la Serna, de Gilles Renard, es decir, de tantos otros que han utilizado la fórmula aforística como una forma de escritura breve, sea literatura del yo o sea otro tipo de cuestiones. Y en paralelo a todo ello, también, es decir, la curiosidad por conocer nuevas aportaciones que se hayan producido en este territorio, que curiosamente en los últimos tiempos se están dando con más insistencia. También es así que el año pasado, en marzo, la revista Mercurio, que saca la editorial Planeta, dedicó un número monográfico a formas breves, me parece que se llamaba. Y ahí se producen, pues desde Manuel de López, Carlos Castilla del Pino, Carlos Marzal, Felipe Benítez Reyes, gente que opta por este tipo de comunicación breve. Y entonces, de esta manera, se cerraba un ciclo de escritura, reescritura, lectura y relectura. Un poco en la clave de lo que Italo Calvino decía de los clásicos. No es que me quiera comparar a ningún clásico, pero Calvino, en su libro ¿Por qué leer a los clásicos?, entiende que a un clásico nunca se le relee. No hay segunda lectura, no hay relectura. Toda relectura es una nueva lectura, viene a decir, porque realmente por eso es clásico, porque nos aporta novedad continuamente. Lo que veamos, eso nos puede pasar con Dante, con Cervantes, con Stendhal, es decir, que lo lees y estás percibiendo siempre o novedades o captando aspectos que antes te desaparecieron. Y ese es una demostración de que hay un movimiento perpetuo entre la escritura y la lectura. Entonces, ese movimiento perpetuo pues es la ventana de la vida que también antes Alfonso comentaba en esas posibilidades. Es decir, que al final elude la marca de lo que quería comentar Antonio recordará. Juan Benet, en sus sagaces visiones literarias, establecía dos registros en las artes, una regida por el tiempo, otra por el espacio. El espacio manda en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, mientras que el tiempo pues domina la música, las artes narrativas. Las características es que el vector dominante en una disciplina, por ejemplo, vamos a decir, en el relato, es decir, será el tiempo de la cronología del héroe, el tiempo mítico, el tiempo de la historia, con origen hasta la muerte o hasta el final resuelto. Decía Benet que ahí el autor en el espacio se puede mover con entera libertad, es decir, no hay un pacto previo de singularidad en el espacio, lo cual le permite moverse con entera libertad, mientras que en las artes regidas por el espacio, el factor de libertad es justamente el tiempo. Yo ponía el ejemplo del cuadro ese de Botticelli de la boda de Anastasio de Ionesti, que es un tríptico y es una secuencia temporal. Bueno, probablemente eso puede ser una película o algún Paolo Uccello, es decir, hay un tiempo, es decir, de los Reyes Magos, eso nos está contando en un solo espacio, pero claro, está vulnerando la cronología sabiendo que nadie le va a exigir un juicio de veracidad de ese tiempo. Entonces, Benet utilizaba este argumento para decir que en la disposición de los comensales de Quijote, la duquesa, en toda duquesa la derecha de Don Quijote, es decir, no hay manera de saber cómo estaban los comensales organizados, pero al final dice, bueno, no tiene ninguna importancia. Entonces, justamente el elemento, es decir, que yo hago con todo el cariño a Juan Benet, casi una inversión, es decir, reivindicar, es decir, yo me desplazo posponiendo el tiempo, aunque es el factor que manda en la escritura, igual que manda en la lectura, para reivindicar el espacio. Y yo creo que este ha sido un elemento, y yo quiero acabar ya, que aparece probablemente con cierta... En este trabajo se puede decir, hombre, es que hacer 3 entregas, evidentemente, el tiempo se ve. Porque mi pregunta es, ¿cómo poder introducir el tiempo real, no el tiempo de la ficción narrativa, en una estructura literaria? Y esta es la gran pregunta. Entonces, yo tengo un tiempo de suspensión. Por ejemplo, antes cuando se hablaba de Paisaje Infinito, Paisaje Infinito relata internamente una suspensión. Es decir, en un momento determinado el narrador no sabe continuar escribiendo, suspende la escritura, la pospone y un buen día dice, mediante unos papeles que encontré, se activó
el mecanismo? Bueno, pues era una manera de producir ese hiato o ese distanciamiento brechano, es decir, es el tiempo el que me configura, pero yo soy capaz de romper esa forma. Y en la novela que decía Antonio, es una novela que ya está acabada, que ha tenido también un proceso, el tiempo que ha tenido varias figuraciones, es decir, ha tenido una primera redacción con 7 capítulos y finalmente el tiempo ha conseguido que eso crezca y tenga una nueva estructura. Y yo creo que es el tiempo, frente al reproche que hacía Antonio de la estructura digital, de libros y demás, yo creo que evidentemente la técnica nos está condicionando día a día de una manera impasible. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y yo, el tema de la escritura, es tremendo, porque claro, yo he empezado a escribir a mano, como tú, como los que tenemos cierta edad, luego pasamos a las máquinas Olivetti, luego a las eléctricas, y luego nos incorporamos a los procesadores de texto, y un procesador de texto es una cosa para pararse a pensar. Entre otras cosas porque el texto es instantáneo y final, es decir, no hay memoria interna, por mucho que digamos guardar como, porque vas escribiendo encima, vas haciendo un palimpsesto y al final, es decir, ese texto resume todas las variantes de modificaciones anteriores. Antes había que hacer eso a pelo, la máquina, el corrector, el papel carbón, y te van quedando esos regueros, esas señales de temporalidad en la escritura. Ahora no, ahora desde la instantaneidad del procesador de texto, la escritura es única y del momento. Entonces, automáticamente ha aparecido una nueva estructura temporal que está alterando el esquema de juego de Benet, pero claro, en la época que Benet escribía, se seguía escribiendo como se ha escrito siempre, desde Homero. Es decir, y entonces en los últimos 30 años, que no son tantos, pero son muchos, estamos asistiendo a una modificación, y a mí me parece que esa es la modificación de conciencia de la escritura fundamental. La conciencia de la lectura, a mí me da lo mismo el libro de papel y el libro digital, porque creo que el hecho es similar, en el sentido de la cronología del que lee, con un principio y con un final, pero en el tema de la escritura, yo creo que en esa temporalidad oculta o manifiesta, se producen muchas explicaciones. Por eso el juicio de Alfonso, que además lo reflejó en su comentario sobre la escritura que no termina, es decir, a la manera de lo que decía Humberto Eco sobre la obra abierta en los años 60, es que podemos seguir escribiendo. Y yo creo que en las geografías, es decir, bueno, el grado superior está acabado. Antonio me proponía que hiciera el doctorado, no sé si en letras o en ciencias, pero claro, tampoco es eso, sino que las obras, como decía, yo creo que Antonio López, el pintor de aquí, dice que uno no termina las cosas, sino que las cosas le abandonan. Entonces, ese es el punto de madurez de conclusión final. Y por lo tanto, esto es, pues como la vida misma, un proceso abierto, inclasificable como el género e interminable como el tiempo. Nada más, muchas gracias.